Mi nombre es Martín Arellano, soy periodista, soy originario de la Ciudad de México. El país necesita una oposición firme y seria, porque es la única manera de dar un equilibrio al país. Las opciones políticas todas son necesarias, porque todas tienen cuestiones positivas. Más allá si tú tienes una inercia o una simpatía hacia un movimiento ideológico, la contraparte te permite ver otras opciones, encontrar otros caminos, otras respuestas. El problema que tenemos con nuestra oposición en México es que está totalmente perdida, ¿no? No es una oposición que aporte, es una oposición que divide, es una oposición que ofende, es una oposición que engaña, es una oposición carente de principios y de valores. Yo creo que el principal problema que tenemos con la oposición en México es que no quiere construir, quiere destruir. Para mí es necesaria la oposición. De hecho, pues tenemos un pacto social que es nuestra Constitución, donde se supone que se sientan las fuerzas políticas, para eso tenemos un Congreso, para discutir el tipo de país que queremos y con base en eso poder construir dentro de los matices que dan los partidos políticos un proyecto de nación. Pero resulta que tenemos un tipo de oposición que cuando llega al poder quiere dejarle a la Constitución únicamente la pasta porque le quiere cambiar todo el contenido. Entonces, no somos o no son lo que dicen ser. ¿A quién sirven? Ellos lo saben, pero no están sirviendo a los intereses nacionales. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo en los Estados Unidos en 2018 cuando ganó López Obrador, que estaba precisamente Donald Trump pidiendo la intervención de los Estados Unidos? Esa es la pregunta principal. Fueron los líderes de los partidos políticos, fue Margarita Zavala a pedir la intervención para que se quitara del poder al presidente López Obrador en aquel momento. Es el tipo de democracia que queremos. Es el tipo de personas que le sirven al país. Pero no solo eso. Vemos a Kenia López Rabadán, ¿no?, pidiendo que se cambie el nombre de Estados Unidos Mexicanos, porque pues, todo el mundo nos conoce por México. Y vaya que ingenuidad. Esto es una vieja petición de los Estados Unidos, si no me equivoco, desde la época de Felipe Calderón, para que México no se llame Estados Unidos. Pero sería tanto como pedirle a la República Federal Alemana que se llame nada más Alemania, cuando todos los estados federados de Alemania tienen su propia historia. De hecho, tienen hasta su propio idioma, por decirlo así, su propia variante de alemán. El alemán es un idioma tan joven que solo a partir de los años 50 se logró unificar el país. Es como pedir a la Federación Rusa que nada más se llame Rusia, cuando Rusia sabemos que es un país multiétnico y de hecho con múltiples horarios, cambios de horario, ¿no? O a pedirle a la República Oriental del Uruguay que se llame Uruguay. Son justificaciones absurdas. Pero no solo eso, en las elecciones pasadas vimos a Xóchitl Gálvez, apoyada por Claudio X González, ir a los Estados Unidos a hacer el tema del narco presidente y la narco presidenta. Hoy estamos pagando precisamente esa campaña que inició Xóchitl Gálvez con Claudio X González, con Alito Moreno y con Marco Cortés, porque la sacaron junto con el New York Times, con ProPublica y con Anabel Hernández. No es ocioso. El ataque que vino de la DEA porque López Obrador sacó a la DEA del país. ¿De dónde viene todo este ataque que ahora amenaza a Estados Unidos con aranceles y que amenaza con traer sus tropas a la frontera y de invadir México? De ahí. Y es muy interesante y sería muy importante que la sociedad reconozca que el problema que tiene México es causado por estas personas, que no son oposición. Es difícil decirlo, cuesta trabajo, pero el único calificativo que se merecen son traidores a su país. Porque Estados Unidos no va a intervenir viniendo por el narco y se lo lleva, cuando en realidad el narco viene desde la época de Porfirio Díaz, cuando pasaban las drogas. Por eso se construyó el ferrocarril en la zona del Istmo. Ni en los 90 años de gobierno del PRI hicieron una gran cosa por sacar al narco del país. O también se les olvida que Madero llevó a la chapodiputada, la novia del Chapo Guzmán, a ser congresista en el estado de Sinaloa.
Apenas hoy en la mañana estaban dando la noticia que salieron militantes de Acción Nacional en un video o en una foto con unos personajes del crimen organizado, ¿no? Lo estaba platicando, si no me equivoco, la presidenta en la mañana del día hoy, que es 25 de febrero. Entonces, lo que está viviendo el país es responsabilidad de una oposición irresponsable, poco patriótica, porque yo creo que en los momentos más difíciles de una nación, tienes la obligación de sentarte en el país, no necesariamente en el gobierno. Pero decía, si no me equivoco, decía alguien del PAN que ellos no apoyaban al gobierno, pero resulta que es diputado y el Congreso es parte del gobierno. Es uno de los 3 órganos del gobierno: judicial, ejecutivo y legislativo. Yo creo que hoy, a diferencia de ayer, de esas historias de los libros de texto, estamos ante la posibilidad de reflexionar de otra manera, porque tenemos la información. Toda esta gente no se mueve sola. ¿Quién le paga a Ciro Gómez Leiva? ¿Quién le paga a Carlos Loret de Mola? ¿Quién le paga a Broso? ¿Quién le paga a Aristegui? Leía ayer en Aristegui un tuit que decía: el empresario fulano de tal, amigo de un amigo del hijo de López Obrador, fue secuestrado. Y volteas y dices, ay, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? ¿Quién le paga a Aristegui? ¿Quién le paga a Denis Dresser? ¿Quién le paga a los columnistas del Financiero? ¿A los del Universal? ¿Quién les paga? Porque el verdadero poder no está en las voces, está en quien le paga esas voces. Y tenemos que recordar que quien tiró a Madero del poder no fueron los medios, fueron los empresarios que le pagaron a los medios. Por eso campañas como la que empezaron nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos de boicotear a la Coca-Cola y de boicotear a Starbucks y que tienen éxito, las tendríamos que repensar. No porque sea uno malo, sino porque si ellos son el capital, pero nosotros somos el mercado y la mano de obra. Nosotros somos los que producimos la riqueza con el trabajo, porque el dinero ocioso no produce nada. Y las grandes tiendas, los grandes almacenes, sin mercado, pues no venden. Y nosotros somos el mercado. Como que hay que empezar a trabajar esa parte que tenemos un poder. Porque en la medida en que los grandes empresarios que están contrarios al proyecto entiendan que no les va a ir mal, que nos puede ir bien a todos, este país va a cambiar. Y estos políticos financiados, que además son malos políticos. Está la señora Castel, está la señora Rangel, América Rangel, que dicen cosas verdaderamente terribles en las redes sociales. Está Cuadri, ¿no?, pidiendo que bombardeen a México, ¿no? O sea, es verdaderamente triste. A un Ricardo Anaya citando a Maquillo, a Jorge Romero señalando a Morena por los vínculos del narco, cuando la noticia de hoy es que son sus propios políticos, son sus propios afiliados los que salieron en una foto con gente de la delincuencia organizada, ¿no? Esa es la noticia del día de hoy. Entonces, se puede componer. Lamentablemente hay la voluntad cuando Acción Nacional hace todo lo posible por salvar a Cabeza de Vaca con todo lo que trae encima. Hay la voluntad cuando Acción Nacional repatria a Ricardo Anaya, cuando el presidente del Partido Acción Nacional está señalado de ser el líder del cártel inmobiliario. La pregunta es, ¿vale la pena? O cuando un señor que hace unos años anunciaba ropa interior, ahora es el líder del movimiento de ultraderecha de México, ¿no? Que viajaba de gratis con Peña Nieto en los aviones, ¿no? Y que no tiene ni la más remota idea de lo que es el país. ¿Es esa la posición que merece México? O quizá la próxima oposición al gobierno, al partido en el poder, sea una ala más nacionalista del propio partido. Antes de entrar a esta entrevista, platicaba con la gente de afuera y decía que si algo ha funcionado muy bien es que la presidenta en las mañaneras del pueblo es fría, es dura,
Pero cuando se va a las giras y se baja del coche y abraza a los niños y abraza a las señoras y se para en pueblos donde ni siquiera el alcalde va, genera una comunicación. Mucho de la labor que hago es andar en las calles y preguntarle a la gente. Y para mi sorpresa, hasta gente de Acción Nacional, porque conozco mucha gente de Acción Nacional, me dice que admira el valor de Claudia Sheinbaum la manera de enfrentar a Donald Trump. Y tú preguntas si la gente siente ese orgullo de ver cómo defienden al país. Y entonces eso genera una sinergia diferente porque deja de convertirse en la política y se transforma en la líder de un país y toma la bandera. Y por ahí al principio de que empezó el conflicto con Trump les dijo, un soldado en cada hijo te dio. Y lo ha seguido trabajando esa parte. Y la gente ha respondido y la gente siente un orgullo porque ha trabajado no solo el humanismo, sino el nacionalismo de este país. La gente se siente orgullosa de ser mexicana. La gente empieza a existir, se siente que existe en el mundo como mexicana. Y entonces tú ves en redes sociales, te ponen un corto video de cómo la mencionan en diferentes televisoras de todos los países del mundo. Eso al mexicano le llena de orgullo sin importar de dónde venga. Y la encuesta que me decías del Universal es muy, muy interesante porque habla del 80%. Si tú ves las elecciones fueron 80-20. Se empieza a reflejar ya en el ánimo del mexicano lo que vimos en las elecciones. Y no dudemos que si la situación sigue siendo adversa para el país y la presidenta sigue manifestando esa interés, pudiera subir hasta el 85%. Porque el pueblo se siente identificado. Porque seamos realistas. Digo, a mí me impresiona escuchar a la gente común, corriente, hablando de política en todos lados. Pero la política se siente, es más de sentimiento que de razón. Por eso es que la mala oposición le apuesta a lo negativo. Pero lo negativo se vacuna a sí mismo. Llega tanto el negativismo que la gente lo empieza a desechar. Decía la presidenta, me parece que ayer, de que la red X ya es nociva. Ya nos está avisando que ese no va a ser su canal. Como también nos avisó cuando el problema que hubo en Morena y dijo, Morena tiene una muy buena presidenta del partido, pero la líder del movimiento soy yo. Esas pequeñas frases dicen muchísimas cosas. Y la gente la siente aquí, no la siente tanto acá. Y creo que Claudia ha sabido trabajar esa parte. En contraparte de una oposición moral, intelectual y humanamente derrotada, da al país que estamos teniendo ahora con la transformación. Yo tenía la impresión, por la misma dinámica de transformación que tiene Morena, de que íbamos a tener fuerza hasta 27, porque estamos viendo los problemas que hay en algunos estados, porque los gobiernos no han respondido a la expectativa. Y han sido soportados primero por López Obrador y están siendo soportados por Claudia. Y en 27 vamos a llegar ya tosiendo, pero viendo a la oposición, quien tendría que preocuparse por sanearse primero es Morena, para mantener el paso. La oposición no tiene remedio. Alito fue a simular a los Estados Unidos que iba a acusar a México de lo que está pasando en el país. Es tan perdido ese hombre y está tan perdido el PRI que yo no veo por dónde. Tendría que partirse el PRI y hacerse un nuevo partido, y lo mismo va a tener que suceder con el PAN. No sé si al PAN naranja le dé. Lo que yo sí veo es una contracción todavía más fuerte o una pulverización más fuerte de la oposición. Eso es lo que se ve o lo que yo vería a futuro, una pulverización de la oposición, porque el PAN no tiene salida. O sea, está tomado por la misma mafia que lo tomó cuando llegó Ricardo Anaya como presidente del Partido Acción Nacional, que infló el padrón, vendió las candidaturas y destrozaron al Partido Acción Nacional, se quedaron sin militancia. De hecho, Acción Nacional lo único que tiene es la marca, y eso es lo que ellos decían. Se pueden ir los que quieran, lo que vale es la marca. Y ahorita nada, se están quedando con la pura camiseta y se dan cuenta que ya no les va a alcanzar. El PRI ya no existe porque el golpe de Estado o el golpe de partido que dio Alito Moreno
destruyó a un PRI que ya venía en una decadencia bestial. Yo creo que quien se tiene que preocupar es Morena. Yo creo que quien tiene que ver cómo retoma o se reorganiza, que sería y darse una limpiadita, es el partido, porque Morena alcanza hasta 30, y si se ponen listos estaríamos hablando hasta 33. Ya después volveríamos a hablar, pero ahorita es tan mala posición que si Morena se va a dormir y despierta en las próximas elecciones de 27, las gana. De ese tamaño está la oposición. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en la 4TV. Yo soy Martín Arellano. Los invito a que sigan participando aquí en la 4TV. Síganos porque es la voz oficial de nuestro movimiento. Les saludo con mucho gusto y espero verlos pronto.